Empieza a grabar. Listo. Les comparto diapositiva para comenzar con este tema e ir cerrando este tema introductorio de la objetividad en sociología. Hablemos sobre el relativismo, ¿verdad? Creo que es un tema bastante, diría, un tema hermoso que debería de hablarse siempre, sobre todo ahorita mismo, porque estamos viendo una sociedad y una juventud, sobre todo la juventud, con un tremendo relativismo. Pero fíjense que ni siquiera solamente la juventud, sino también incluso algunos adultos, sobre todo a los que recién se acaban de salir, quizá a veces de las universidades, salen con esta actitud, ¿verdad? Y lamentablemente incluso hemos visto hasta profesionales en los diferentes campos, ¿verdad? De las ciencias sociales, eh, con un tremendo relativismo, ¿verdad? En la forma de hacer supuestamente ciencia. Eh, Creo que es importante mencionar este tema y hacer una breve reflexión al respecto, ¿verdad? Para que veamos por qué la sociología no se debería de permitir, a pesar de que es una de las culpables. Miren, entre las áreas que son culpables del relativismo contemporáneo está la filosofía, la psicología y la sociología. Las tres ramas humanísticas son culpables de mucho relativismo. No quiero decir que todas las escuelas de la filosofía sean relativistas, ni todas las de la sociología, ni todas las de la psicología, pero claramente hay una tendencia últimamente, después de que apareció el bendito constructivismo, a relativizarlo todo. Alguien que sabe bastante de filosofía comentaba en uno de los tantos foros que, por ejemplo, los psicólogos o los sociólogos, y también sí, los psicólogos y sociólogos específicamente, confundieron lo que era el constructo de los filósofos para aplicarlo a cualquier cosa que no se puede deconstruir. Por ejemplo, yo no puedo deconstruir la biología humana. Sin embargo, han convertido la definición de hombre y de mujer en un constructo, ¿verdad? Cuando no tienes ni siquiera lógica eso. Porque lo que se puede deconstruir son las ideas, las teorías y las doctrinas, no la realidad, no los hechos. Sin embargo, obviando toda ciencia, obviando toda lógica, mucha gente cae en esta serie de definiciones ambiguas que generan el relativismo que decimos, donde cada quien quiere tener la razón sin basarse y fundamentarse en la objetividad que tanto deseamos como personas de academia. Por eso es importante hablar de este tema. Veamos algunos elementos importantes. Hay dos extremos existenciales hoy en día. Por un lado, aparecen las personas que son como los profetas de calamidad a los que se refería el Papa Juan XXIII. Hay gente que cree que todo es un desastre, que todo va a acabar, que ahí solo vendrán hecatombes o desastres o catástrofes, ¿verdad? O profecías, ¿verdad? Para la desgracia humana. Estos son los que el Papa llamaba profetas de calamidades. Y de este tipo de personas hay en sociología, hay en filosofía, hay en psicología y hasta en religión, ¿verdad? De gente que obviamente pareciera que como que le encanta andar con una actitud completamente, en el caso de la religión, milenarista, en el caso de sociólogo y filósofo pesimista, donde todo va mal, donde nada puede ser bueno y pareciera que solo yo tengo la solución, ¿verdad? Hágame caso a mí, que yo soy el que los va a salvar de esta catástrofe. Es la actitud que toman algunos psicólogos, sociólogos y filósofos en esta situación. Por otro lado, ¿verdad? Pareciera que hay otro tipo de gente que cree que todo está bien, que es un mundo maravilloso, que los políticos son buena gente, la ciencia va avanzando, la técnica resuelve todos los problemas, ¿verdad? Y somos felices. Son los que François-Marie Voltaire llamaba los tontos útiles. La gente que no está poniendo los pies sobre la tierra, que está viviendo en una burbuja, ¿verdad? Antisocial, una burbuja insolidaria, una burbuja que está contenta con todo lo que pasa en su alrededor, ¿verdad? Y que además a veces esta gente cree que más bien los reflectores de la existencia están sobre ellos, que creen que su mundo es lo único que importa y creen que incluso los demás están preocupados por lo que le está pasando. Es la típica gente de las redes sociales que pasa vendiendo una imagen que no es, ¿verdad? La típica gente que nunca participa en temas de política, que nunca participa en la crítica social, la gente a la que le aburren los temas de sociología, economía, historia, cultura, ese tipo de gente. Ah, pero que desgraciadamente es la que termina eligiendo a veces a los presidentes, ¿verdad? Los que son complacientes con los políticos, los que no se forman, pero son buenos para levantar en andas al profeta del pueblo.
peligrosa situación la que tenemos, ¿verdad? De gente muy pesimista y de gente muy ilusa. Entonces, tenemos que despertar un poco ante la situación, si es que algunos estamos ahí. Yo espero que ustedes no estén ahí, que ni yo espero estar en ninguno de estos en ninguno de los dos lados. Pero creo que tenemos el deber de, cuando vayamos a hacer un análisis sociológico, desde cualquier rama que toquemos, los médicos, los psicólogos, cualquier persona que vaya a tocar el fenómeno de lo humano, debe tener la responsabilidad de hablar desde la objetividad, porque si no cometemos el error de empezar a presentar supuestos estudios, ¿verdad? Como los que presenta la Asociación Americana de Psicólogos, la APA, la famosa APA, ¿verdad? Que sí nos ha regalado un manualito para poder meterlo en la manera de investigación, pero algunas definiciones que, Dios mío, presenta sobre temas de carácter sexual, como la sexualidad humana o la definición de género, es increíble la falta de objetividad de esta asociación con más de, ¿cuántos son? Casi 150.000 psicólogos americanos que están afiliados a esa asociación y que están redefiniendo los conceptos, pero de una manera que hoy asusta, porque parece tan anticientífica la manera como definen los conceptos. Se contradicen en el mismo concepto que van dando, ¿verdad? Y todo por quedar bien detrás de una especie de, como dicen algunos, detrás de una agenda. Parece que están siguiendo una agenda, un manual. Los están llevando hacia ese punto, ¿verdad? ¿Cuánto dinero habrá de por medio para que ellos empiecen a redefinir las cosas de una manera tan anticientífica? Increíble. Uno pensaría que la Asociación Americana de Psicólogos no haría eso, pero lo hace. Y así como los psicólogos lo hacen, también los sociólogos, también los filósofos pueden caer en esa situación, doblegados bajo una doctrina, ideología anticientífica, ¿verdad? Y cuando hablan del hombre, hablan de la humanidad, hablan de la sociedad, pierden obviamente la cordura, ¿verdad? Porque no están hablando con la lógica, sino desde la conveniencia. Y eso es algo muy peligroso en la academia, ¿verdad? Y en el desarrollo social también. Uno de estos extremos, la gente cree que solamente hay blanco y negro. ¿Y qué tal si les dijera que hay un tercer color? ¿Qué tal si les dijera que hay gente que no es blanco ni negro, sino que hay gente que ve la vida con tonos grises, ¿verdad? Que sabe que hay que tener los pies sobre la tierra para mantener, obviamente, ese criterio, esa cordura, pero a la vez tiene ciertos impulsos idealistas, sin perder, obviamente, la razón de la realidad. Yo creo que es bueno estar ahí, ¿verdad? Entre una especie de gris, diría yo, gris normalito. Y me refiero a este tipo de gente que tiene ese criterio de ver ambos extremos, de ver ambos tipos de opiniones. Que si alguien dice es blanco, otro dice negro, pues él dice, bueno, ¿y qué tal que ambos tienen un poco de razón? ¿Y qué tal que ambos también tienen que cambiar una forma de ver las cosas? Yo creo que es importante tener esa oportunidad de estar como un tercer observador de los fenómenos. En este caso, hay gente que vive en la irrealidad. Es este tipo de gente que el famoso filósofo español que se llama José Ortega y Gasset llamaba la cultura mimada, ¿verdad? Hay gente que vive hoy queriéndolo todo, queriéndolo ya, cree que se lo merece, cree que se lo debe y espera que suceda algún día de manera milagrosa. Y la gente que sale a veces a la calle a exigir que prácticamente le den la casa, el trabajo y si es posible una cuenta bancaria ya forrada, ¿verdad? Que cree que las cosas se resuelven rápidamente, ¿verdad? Pero que en la vida cotidiana no se está esforzando lo suficiente. Hay gente que pareciera que vive como un niño atrasado, como un adulto un poquito retrasado evolutivamente. Un adolescente que parece que también vive en la amargura, porque tenemos los dos extremos. Aquel que es demasiado inmaduro como para responsabilizarse de su vida y aquel que vive tan amargado siendo joven, ¿verdad? Sin sueños, prácticamente derrotado y sin ganas de hacer algo, aun cuando tiene la fuerza y juventud para hacerlo. Ese tipo de circunstancias que estamos viendo hoy en día a nivel de la sociedad. Y yo no quiero sonar a profeta de calamidades, no quiero ser un profeta de calamidades, pero tengo que decir algo muy, muy importante y es que la realidad existe. Hay que abrir los ojos. Santo Tomás de Aquino también decía, la realidad existe. No podemos obviar los hechos. Y lo que ahorita se está poniendo en juego son los hechos. Es lo que es constatable, ¿verdad? Ahorita acabo de ver junto con mi hija, ahí estaba a punto de marcar el reloj a mediodía. Bueno, ya había marcado el reloj y fui a estar con mi hija esperando. ah, y estaba viendo un video junto con ella
de, de esta chica que les comentaba, no sé si a ustedes ayer, que se llama Adi Krag, donde ella hace muchos reviews sobre opiniones de esta gente que vive en esa irrealidad. Donde un chico dice, ¿verdad?, que ya lograron hacer los primeros 8 implantes de útero en hombres, ¿verdad? Que son, evidentemente, creen ser mujeres trans, con la esperanza de que puedan después generar el embarazo. El chico dice, pues deberíamos de ser más éticos y de respetar ese derecho de ser madre de estas mujeres trans, dice este chico. Y Eddie Clark le responde de una manera muy clara y le dice, es que no se trata de sentimiento, no se trata de la emoción, ni siquiera se trata de una cuestión puramente ética, es una cuestión biológica. Y si vamos a meter la cuestión biológica, tiene que ver también con el hecho de que hay elementos que van a imposibilitar un desarrollo adecuado de ese feto. Porque el hombre evolutivamente, ¿verdad? Químicamente, fisiológicamente, no está preparado para poder llevar un embarazo, para darle todo lo que debe darle a través de la placenta al bebé, al feto. No tiene la anatomía, ni la fisiología, ni siquiera la estructura ósea para poder llevar un embarazo. Entonces, forzar esto, prácticamente eso sí es antiético, eso sí es irreal. Ella aludiendo a los hechos, ¿verdad? Que es lo que realmente se está poniendo en juego hoy en día, hechos científicos, hechos que todos los que manejan la parte obstétrica saben perfectamente que hay una diferencia hasta ósea en la cadera del hombre con respecto de la mujer, la pelvis del hombre y de la mujer no es idéntico, no somos iguales, ni siquiera a nivel óseo, porque hay una evolución genética para que la mujer pueda ser madre, el hombre no tiene esa posibilidad. Incluso la estructura de la columna vertebral no está dispuesta a la del hombre para poder soportar esos 9 meses de cargar a la criatura. Pero bueno, quieren forzar la realidad a otras cuestiones completamente ajenas y aún así quieren hablar de ética, cuando ni siquiera han tenido la ética de poder tener esa, diríamos, eh, ¿cómo se puede decir? De tener esa honestidad intelectual, de no engañar a la gente, llenándola de una ilusión sobre algo que es un avance evolutivo, biológico, que pasó milenios para que las mujeres tuvieran esas capacidades y venir a forzar a los hombres para que a través de ese simple capricho lleguen a ser madres también a nivel aparentemente biológico, es forzar a la naturaleza y es poner en riesgo incluso la vida de ese feto, ¿verdad? Del feto que piensan implantar o del cigoto que piensan implantar. Y hasta se olvidan del tema de quién va a amamantar ese bebé, ¿verdad? Entonces hay cosas así que están dando hoy en día que preocupa mucho cómo estamos, a qué punto estamos llegando, de defender cosas que no son realidades. Entonces, es un hecho que sí hay realidades, pero hay gente que no quiere ni se atreve a verla. Es gente que vive encerrada en esa burbuja de su propia realidad y de alguna manera hay que ayudar a que despierten también. El relativismo tiene 3 dimensiones, de hecho hay 3 tipos de relativismo. Un relativismo cognitivo, ¿verdad? Cuando hay opiniones de ideas, un relativismo moral, cuando hay opiniones de estructura moral, de ética, por así decirlo, y el relativismo cultural, cuando empezamos a importar cosas de una cultura a otra y respetando la historia de cada cultura, la riqueza cultural de cada cultura y haciendo apropiación cultural de cosas que no deberíamos de hacerlo, sobre todo cuando de repente podemos faltar el respeto a la otra cultura. Un ejemplo clarísimo de esto ya lo voy a poner y tiene que ver con el cabello. Ya les diré por qué. Veamos un poquito de cada uno de ellos, de estos relativismos. Relativismo cognitivo. Vean, por ejemplo, esta imagen donde aparece una persona diciendo, no hay verdades absolutas, dice este relativista. Y le pregunta a alguien, ¿y eso es totalmente cierto? Absolutamente, ¿verdad? En filosofía les hacía un poquito de alusión a esto, que el relativismo no puede ser radical porque es una contradicción lógica, ¿verdad? Totalmente, una contradicción lógica. Por lo cual, hay gente que opina de esta manera, que cree que realmente no hay verdades absolutas. Bueno, sí hay verdades. Que no tengamos la absoluta verdad es otra cosa, pero tenemos cierto nivel de verdades, cierto nivel de conocimiento, y esos son hechos constatables, medibles, ¿verdad? Verificables. Esos son los términos que suenan en la ciencia. Verificación, comprobación, prueba, ¿verdad? Y hay gente que se pasa por alto estas pruebas, se pasa por alto estos hechos comprobados y verificados. Y eso es un problema tremendo. Y cuando hacemos investigación sociológica,
podemos cometer también ese error. Esta persona de relativismo cognitivo niega la verdad absoluta, ¿verdad? Es una persona que al no existir para él una verdad absoluta, pues no vale la pena siquiera buscarlo. Así que cada quien viva lo suyo, no se interesa ni siquiera por investigar ni por leer. De hecho, este chico en ese video donde Adi Krag le responde, bueno, no responde, sino que comenta, él citó un artículo, creo que fue en ese video, pero creo que fue en un video donde citaron a la APA y la misma chica usando el mismo, ¿cómo se llama? Informe de la APA al respecto, ¿verdad? Empieza a hacer un repaso de lo que está diciendo la APA ahí y la chica poco a poco, con lógica, ¿verdad? Una lógica dura, empieza a demostrarle las tremendas incoherencias de las mismas definiciones que la APA presenta. ¿Verdad? Entonces, mientras que esta gente solo busca lo que selectivamente le conviene y obvia todo lo demás, ¿verdad? Obvia todo ese fundamento erróneo, ¿verdad? Y la conclusión es lo único que le interesa, ¿verdad? Entonces, es un problema tremendo porque somos muy selectivos, ¿verdad? De hecho, la chica le hace ver, pareciera que ese artículo que tú citas ni siquiera lo leíste. Y eso es así. Mucha gente que vive en ese relativismo no se esfuerza por investigar más. Afirma que no existiendo la verdad, existen infinitas verdades. Mi verdad, tu verdad, y cada uno tiene derecho a mantener su verdad. Es como esa frasecita de donde alguien dice, mi verdad es mi verdad, aunque sea errónea. Y no es así. Yo no puedo mantenerme terco en una necedad, un error, solo porque quiero defender mi postura. Yo defiendo la postura que ya he podido demostrar que tiene verdad. O sea, yo no puedo decir tengo la verdad. Tengo que decir la opinión que yo estoy dando está basado en la verdad, que es diferente, ¿verdad? Y para poder llegar a establecer esa opinión, ¿verdad? Coherente, tengo que demostrar por qué es verdadera la opinión que estoy dando. Tengo que presentar pruebas. Y eso es lo que los relativistas menos quieren ver. El relativismo moral, por otro lado, también genera otro problema. La gente niega que haya un bien, niega que no hay bien y por tanto la definición de lo que es bueno y lo que es malo depende de cada pueblo, ¿verdad? Es la actitud. Existe para ti lo que es bueno, pero quizá para mí no lo sea. Y eso, ese tipo de relativismo es el que nos ha llevado, por ejemplo, a que en sociedades, en algunas esté legalizada la eutanasia y en otras no esté legalizada la eutanasia. Y uno se pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Verdad? ¿Quién tiene la verdad moral en ese sentido? ¿Verdad? Porque pareciera que hay dos posturas completamente contradictorias, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿quién de las dos no está jugando honestamente? ¿Quién de los dos que tienen esas posturas, una opuesta a la otra, quién está mintiendo y quién tiene la verdad? Porque alguno de los dos está equivocado. Entonces, pareciera que no nos importa hacer una verdadera discusión objetiva, sino que lo único que me conviene quizás es deshacerme de aquel familiar. Yo considero sinceramente que la eutanasia es un tremendo error social. Habiendo tantos métodos paliativos para poder ayudar a una persona a que pueda morir en paz sin necesidad de matarla, ¿verdad? Solamente evitando que sufra, ¿verdad? Hay tantos métodos. De hecho, conozco una doctora que se dedica a esa investigación, que dice que ella quiere hacer todo un estudio sobre métodos paliativos para cada una de las enfermedades terminales, para que no se lleguen para que sirva como paradigma a los médicos, para que vean que hay otras alternativas antes de llegar a la eutanasia. Y hay gente que no se interesa por investigar todo esto. Es más fácil desconectar a la persona, es más fácil, ¿verdad? Inyectarle algo. Y así somos también con los animales, ¿verdad? Es bien tremenda la situación moral de estos pueblos. Así que para esta gente no vale la norma moral, porque como es antidemocrático, es que si usted me quiere imponer eso que dice usted que es lo correcto, usted está imponiendo algo sobre mí. No nos gusta cómo es que la moral se vuelve un imperativo. Pareciera como que queremos tener leyes que no obliguen, y eso no sería una ley. Una ley que no obliga no es una ley, no tiene sentido. Porque la ley prácticamente tiene toda una argumentación detrás, valorativa, ¿verdad? Histórica, cultural y moral, que ayuda a darle el fundamento de ley, que ayuda a darle el título de ley. Pero hay gente que pareciera que quiere tener leyes que puede encender y apagar cuando le conviene, ¿verdad? El relativismo moral de la ley que tenemos hoy en día. En unos lugares penalizar el aborto, en otros lugares libre el aborto.
En algunos lugares penalizable después de las 12 semanas, está penalizado, antes de las 12 semanas no. Y hay quienes dicen, bueno, incluso hasta el mero día, noveno mes puede abortar. O sea que esos sean también que tienen otro tipo de moralidades también ambiguas. Y uno se pregunta, ¿dónde está la objetividad en todo ello? Es una negación de la verdad, el relativo moral, ¿verdad? Y un imperio de las verdades subjetivas. Eh, es un tremendo problema. Y lo que produce este tipo de relativismo moral es una, ¿cómo diríamos? Es una desarmonía social. Porque yo no obedezco las leyes, porque como no me convienen, no las obedezco. Esa es la actitud que toma la gente. ¿Por qué le voy a rendir respeto a un ministro? ¿Por qué le voy a rendir respeto a un policía? ¿Por qué le voy a rendir respeto a un político? ¿Por qué le voy a rendir respeto incluso a mis padres? ¿Verdad? Esa es la actitud que toma el relativista moral. ¿Verdad? ¿Por qué alguien me va a imponer que le guarde respeto a tal persona? Solo vean, por ejemplo, en países muy relativistas como España, porque España ahorita tiene un relativismo tremendo. Vean el nivel de cultura tan irrespetuosa que tienen hoy en día. Ya la forma de hablar, incluso cotidiana. Ya no hablan ni siquiera con rectitud moral, ¿verdad? Les vale decir palabras en cualquier ambiente, circunstancia, programa de televisión, ¿verdad? Incluso he visto algunos sacerdotes que incluso se pasan un poquito en la forma de referirse a las personas, porque hay tanto relativismo moral que ya pareciera que eso no es algo, diríamos, inmoral. Ya no es inmoral decir palabras altisonantes, palabras soeces. En este tipo de cultura es lo que empieza a suceder. Y esto conlleva una sociedad cada vez más irrespetuosa. Y cuando hay respeto en la sociedad, no hay armonía social ni tampoco nos podemos colocar de acuerdo. Ustedes no sé si se han tomado el tiempo de ver un debate en Argentina, los debates políticos de Argentina. Véanlos, para que vean qué difícil es intentar entenderle a los políticos. No porque no argumenten, sino porque se gritan demasiado. No tienen la capacidad de escuchar al otro. Ya no hay ni respeto por la palabra del otro, ni respeto por la opinión del otro. Es tanto el relativismo en Argentina, ¿verdad? Con razón allá comenzó la marea verde pro aborto, ¿verdad? Con ese montón de chicas que salen a las calles a insultar a la gente, ¿verdad? Y eso se ha ido exportando a otros países del sur, ha llegado hasta México. Y en Honduras estamos cerquita también de vivir. De hecho, ya vimos algunas acciones ya desde el año 2017. Hemos visto algunas acciones. Em, donde ya no les importa ninguna ley, ¿verdad? Solo les importa una, es cierto. Solo les importa la que permite el aborto. De ahí todas las demás leyes les importa. No les preocupa las leyes a favor de las mujeres que no tienen oportunidad de mejorar su condición nutricional, ¿verdad? Para mejorar también su lactancia. No les interesa cuidado de los infantes, ¿verdad? Que llegan a los hospitales con casos de nutrición, con problemas de hidrocefalia. No les importa a las madres que no tienen cómo comprar un par de pañales a los hijos. No les importa eso. No les importa a las mujeres que mueren de neumonía, no les importa a las mujeres que se quedan obviamente con otros tipos de enfermedades. Hay muchísimas enfermedades que la mujer padece. Hay tantas mujeres en los hospitales, ¿cómo se llama? Deprimidas porque no hay una mano amiga que les ayude en tantas circunstancias. Pero a estas chicas solo les interesa el aborto, no ayudar a la mujer. Esa es la situación del relativismo mismo, ¿verdad? Saca a relucir la hipocresía moral de las personas. No les interesa todo ese tipo de personas. Solo les interesa algo que a ellas las va a sacar de apuros cuando cometan el error de ser irresponsables con su sexualidad. O cuando de repente también sufren desgraciadamente, porque también pasa, un embarazo, ¿verdad? No deseado. Un embarazo impuesto, ¿verdad? Por un violador. Pero en vez de pedir que las leyes para los violadores se dupliquen o se vuelvan más fuertes, en vez de pedir esto, no. Lo que piden es ley de aborto inmediato, ¿verdad? Eh, en Argentina incluso ha habido personas que están a favor del aborto y que votaron en contra de duplicar las penas a los violadores. Ahí está Agustín Laje revelando los nombres de los políticos que votaron en contra de esa ley de duplicar las penas a los violadores, pero sí están a favor del aborto y votaron a favor del aborto y lo legalizaron. Qué gran ironía, ¿verdad? Qué gran hipocresía y qué gran paradoja esa, ¿verdad? Estoy a favor del aborto, pero estoy en contra de penalizar a que produce el embarazo no deseado. Qué situación más interesante.
Entonces, toda esa situación uno solamente piensa que es un montón de gente que no tiene realmente una estructura moral adecuada, ¿verdad? Lo único que buscan es una oportunidad personal, individual y egocéntrica. No piensan a nivel social. Para ellos todo es relativo. Ah, pero si me quiere robar, pues lo mío es lo mío, ¿verdad? Es decir, si me quiere quitar mi derecho, pues es mi derecho, ¿verdad? A mí no me importan tus derechos, pero si me tocas el mío, no me importa que el otro sufra, con tal que yo no vaya a sufrir. Esa es la actitud de relativista moral. Y también está el relativismo cultural, el hecho de querer, como digo, usurpar derechos culturales de otros pueblos. Les ponía el ejemplo del peinado. Ahí salieron algunos hermanos afroamericanos y también afrodescendientes de Nigeria que hablan en español y todo, criticando esta situación de, incluso hay algunos afroamericanos que se les fueron encima a ellos, ¿verdad? Porque criticaban el hecho de que la gente ladina, ¿verdad? La gente mestiza, la gente blanca, estuviera utilizando un tipo de rastas que para ellos tiene un significado histórico muy importante. En Estados Unidos se supone que la rasta que se hacían los afrodescendientes ha quedado como un recordatorio del tiempo de esclavitud, porque lo que hacían es que a través del peinado prácticamente dibujaban mapas de las plantaciones por donde podrían escaparse, para que sirviera de información, de llevar la información a través del cabello a las personas y que a los niños les hacían estos peinados para informar cómo estaba la posibilidad de salirse de los campos de plantación y huir de la esclavitud. Así que para ellos tiene un proceso doloroso el hecho de usar esos peinados y se ha quedado para recordar ese afán de libertad que ellos tenían y esa unidad y esa hermandad que ellos tenían. Ahí viene el hombre blanco, ¿verdad? Y se pone a vestirse con estas rastas. ¿Qué creen que piensan ellos? Es un insulto a su cultura. Entonces, hay esta actitud de la gente que todo lo relativiza. No, pero es que peinado es peinado, ¿verdad? Es que eh, yo me peino para mí, no para otros. Y esto se ha llevado a otros niveles, ¿verdad? El tema de usar minifaldas. Yo me pongo una minifalda para mí, no para otros. Yo salgo casi desnuda a la calle para mí, no para otros. Esa actitud de relativizarlo todo, como que la vestimenta no comunicara, como que la moda no comunicara, como si los modistas y los expertos en moda no estuvieran pensando en qué podemos hacer para que luzca algo hoy. Es decir, para comunicar sexapil, para comunicar hedonismo, para comunicar sensualidad. ¿Qué le ponemos hoy al vestido o le quitamos al vestido para que pueda comunicar esto? Ellos están pensando en las modas para que comunique una cierta cosa y los chicos y las chicas creen que no están comunicando nada con la forma de vestir, cuando lleva esa intención implícita. Parte del relativismo cultural. La gente se ha olvidado del lenguaje, ¿verdad? Se ha olvidado de cómo comunicamos cosas con las cosas que hacemos, porque todo lo que es cultural comunica en cierta manera algo. La gente cree, pues, que como ninguna cultura es mejor que otra, yo me puedo adaptar y puedo andar vestido con kimono, aunque tenga un ritual para ponérselo. O me pongo cualquier prenda porque yo quiero andar vestido así, ¿verdad? Y no me importa faltar el respeto a toda una cultura. ¿Verdad? Yo creo que una forma de respetar las culturas es respetar su diversidad. Ah, pero la contraparte de esto es que por un lado copian otras culturas, pero detestan la propia. Se olvidan de la propia cultura. Aquí no van a ver a jóvenes, miren cómo en las redes sociales se ha llenado de jóvenes, incluso hondureños, todos amantes de la cultura coreana. Ah, pero aquí a nadie van a andar viendo que esté afanado por vestir con prendas mayas o chortis o lencas. Ah, pero si quieren andar con los peinados y vestimenta y moda y comiendo lo que comen allá. Aquí le hacen asco a los tamalitos y las riguas, pero quieren probar de todo lo que comen los coreanos, ¿verdad? Con el perdón sea dicho de quienes sean fans. Yo entiendo que pueden gustarles ese tipo de culturas y está bien experimentar de todo tipo de cultura, pero lo que digo es ¿por qué abandonar la propia cultura, ¿verdad? Por copiar otra cultura. Yo estaría de acuerdo si amara mi cultura y a la vez me gustará experimentar otras culturas. De acuerdo, eso es equilibrado. Pero cuando repudio lo mío, ¿verdad? Y sigo a otro, cuando le hago asco a lo mío, ¿verdad? Y sigo otro, eso pareciera como que hay una cuestión una especie de trauma cultural ahí, digo yo. Una especie de testar cultural, de testar ser hondureño, ser latinoamericano. Incluso los estadounidenses inventaron una palabra para esto y que esa palabra pasó incluso al lenguaje latinoamericano, es un extranjerismo
que hemos traído, que es la palabra wannabe, ¿verdad? Es un wannabe, le decían en los años, ¿qué año 2000? Sonó mucho la palabra wannabe, ¿verdad? Que esa gente que quiere ser o que quiere parecer de otra cultura, ¿verdad? Para los estadounidenses es muy claro, ¿verdad? Usted, es decir, ve a los demás pueblos que aman mucho su cultura, cómo la cuidan, cómo la protegen, cómo se enorgullecen, ¿verdad? Yo creo que es importante aprender a apreciar la diversidad cultural. Pero bueno, es parte, como digo, de lo que tenemos que aprender un poco a poco. Por lo tanto, no debemos esforzarnos por buscar la cultura ideal, dicen los relativistas. Como no hay una cultura mejor, pues cada cosa puede ser copiada, ¿verdad? Y no hay nada que respetar al respecto. Entonces al final terminan mezclando, generando, bueno, generando incluso una forma hasta ridícula de representar ciertas culturas, ¿verdad? Una especie, hacen todo un tutti frutti de mezclas culturales, ¿verdad? Y pierden completamente su propia identidad. Entonces, es un tema bien tremendo. Por ese relativismo se retornan a las culturas que ya incluso fueron superadas. Esta actitud, por ejemplo, los presidentes de América del Sur, tratando de, por puro populismo, ¿verdad?, empezar a retomar esta actitud un poco indigenista. Cuando vemos a presidentes de América del Sur ahí vistiéndose como que fueran indígenas, yo creo que Evo Morales, pues obviamente tiene todo el derecho, porque él sí viene de una etnia. Pero en el caso de Rafael Correa, ¿verdad? Y sale Hugo Chávez hablando de la Pachamama, salen hablando un montón de políticos haciendo uso de la cultura popular, aquí ya no por amor, sino simplemente por puro populismo, para llamar a la masa de indígenas a que se sientan identificados. Empiezan a fabricar sincretismos religiosos, mezclan lo católico con lo cultural, ¿verdad? Por ejemplo, en México es muy común cómo mezclaron parte de la cultura católica con lo que es pagano, completamente. Ahí tienen el culto a la Santa Muerte, que ni católica es, nada que ver con lo católico, pero le han llamado Santa Muerte usando terminologías católicas, cristianas. Eh, y se genera pues toda una especie de confusión y una cuestión completamente sin sentido, ¿verdad? Y sin tener un origen lógico en este sentido, en este caso. Y obviamente también empiezan a deteriorar, además de dañar la cultura, ¿verdad? Dañan también la ley que proviene a veces de las culturas. ¿Se acuerdan del Mundial de Fútbol? ¿Dónde fue el último Mundial de Fútbol? ¿Alguien me lo recuerda? Fue en Qatar, ¿verdad? El último Mundial. Recuérdenme, por favor, si fue en Qatar. Sí, Sí. No sé si recuerdan el caso de una española, creo que era española, ¿verdad? Que se metió a tremendo lío, se metió a tremendo lío. Y también, creo que también unos mexicanos se metieron a tremendo lío cuando fueron a Qatar. Bueno, les platico los dos casos rápidamente. El caso de la mujer es porque ella se fue a un mundo musulmán, una cultura musulmana, donde las mujeres deben andar vestidas de manera no exhibicionista, sino prudente, recatada. Tampoco les piden a las extranjeras que anden con burka, tampoco les piden eso. Pero al menos que ande con un vestido, que ande en una falda o en un pantalón, ¿verdad? Digno, ¿verdad? Que no anda ahí exhibiéndose. Y hubo una mujer que se anduvo exhibiendo en ese mundial y la arrestaron. O el caso de estos, creo que fueron mexicanos, si no me equivoco, no sé dónde fueron, que quisieron meter alcohol a través de la aerolínea, ¿verdad? Y apenas llegaron arrestados. Y la noticia que nos llegó desde allá es que estaban pensando si regresarlos por medio de la embajada o primero darles los latigazos que se merecían, porque en esa cultura castigan con latigazos a quien viola la ley. Cuando la gente se vuelve tan relativista, se olvida que hay una historia cultural en los pueblos. Hay un dicho que comúnmente repetimos cuando se trata de viajar a otras culturas, ¿verdad? A donde fueres, haz lo que vieres, porque esa es parte de la capacidad de mantener cierta armonía. Si en un lugar, ¿verdad? Todo el mundo se sienta en el suelo para comer, ¿por qué voy a andar pidiendo sillas? Si en otro lugar veo que se lavan la mano hasta el codo antes de comer, ¿por qué voy a dejar de lavarme? Si veo que en otro lugar no toman el alimento con la mano derecha, sino solo con la izquierda, ¿por qué voy a cambiarles la cultura a ellos? Soy yo el que llego de visita, soy yo el que tengo que adaptarme. Y ese mismo relativismo cultural pasa incluso a las instituciones. Que hay gente que se mete a instituciones como instituciones de estudio, academias, empresas, donde hay una
una ley, donde hay una norma, donde hay un reglamento, y se pasan por alto el reglamento, se pasan por alto la norma, como que no tuvieran responsabilidad de que como son ellos los que tienen que han llegado, ellos están comprometidos a comportarse según lo que el colectivo de esa empresa, institución o academia o universidad tiene por normalidad. No, a veces llegan y pasan por alto las normas. Aquí lo hemos visto mucho, muy a menudo en la Universidad Católica, ¿verdad? Jóvenes que aunque se les dice, bueno, según la normativa, no cabello largo, llegan con cabello largo. Y ahí pasan ganándose sus memorándums o sus ¿cómo se llama? Sanciones o sus llamadas de atención. Porque pareciera que no entienden que cuando alguien se mueve en ciertos ámbitos culturales y hay un colectivo que maneja ese ambiente, ¿verdad? Y se ha definido una normativa o un estatuto para hacerlo respetar, yo tengo que enterarme cuál es el estatuto para no entrar, obviamente, en desarmonía con la gente. No son ellos los que tienen que adaptarse a mí. Soy yo el que tengo que adaptarme a la colectividad. Soy yo el que tengo que adaptarme a la sociedad, no la sociedad tiene que adaptarse a mí. Y ese es el problema que muchos jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Hace poco miraba yo a Roma Gallardo debatiendo contra feministas, ¿verdad? Y hablaban de la dificultad de salir en la noche, ¿verdad? En altas horas de la noche. Y una chica dice, yo tengo el derecho de ir a donde se me da la gana a la hora que se me dé la regalada gana, le dice ella. Y le dice él, no, tú tienes el deber de cuidar tu propia seguridad. No, o me vas a decir que si yo te pongo aquí una boa, ¿verdad? Tú vas a venir a decirme, yo tengo el derecho de ponerme a la par de la boa. Yo tengo el derecho de pararme a la par de la fosa de los leones. Yo tengo el derecho de pararme aquí cerca de gran barranco donde hay un tumulto de animales que me pueden empujar. Yo tengo el derecho de estar ahí. No, tienes el deber de proteger tu vida como dé lugar. Si sabes que vas a ir a un antro donde hay gente que está loca o depravada, te estás poniendo en riesgo tú sola. Y no puedes venir a exigirle a ese grupo de sociedad que cambie, ¿verdad? Sino que eres tú quien tiene que protegerse, tiene que evitar esos ambientes. Le decía a ver el hombre. Bueno, ya ni siquiera es hombre, entre comillas. ¿Por qué? Porque Roma Gallardo, en España, ustedes saben que cambió la ley, una ley llamada trans. Entonces, Roma Gallardo, para pegarles una bofetada con guante blanco a las autoridades de España, se cambió de sexo, sin dejar de ser hombre. Es decir, sí, se sigue llamando Roma Gallardo, sigue siendo el hombre masculino que es, pero se cambió el sexo nada más para que la cédula diga que es mujer, para obtener todos los privilegios que la mujer tiene allá en España. Porque la mujer claramente tiene más privilegios que el hombre en España. Entonces ahora él goza de todos los privilegios que la mujer tiene y había ganado con todo el feminismo y el populismo de los socialistas de España, a través del PSOE. Y de Podemos y todo esto que han hecho fuerza para montar ciertas leyes absurdas, algunas de ellas. Y demostró que la ley es absurda porque él no deja de ser hombre, aunque en vías públicas él siempre dice, yo soy Roma Gallardo y soy mujer. Tiene que mantenerse en esa palabra diciendo que él es mujer, aunque por dentro se está muriendo de la risa, porque les está viendo en la cara a todos estos que con ese relativismo cultural implementaron una ley absurda que realmente le ha dado a él la oportunidad de obtener privilegios que eran de la mujer. Peligroso cuando hay muchos relativistas incluso manejando las leyes del Estado. Eso es peligrosísimo, porque caemos con este tipo de leyes absurdas que en vez de ayudar a proteger a las víctimas, las vuelve, obviamente, ¿cómo se llama? Las vuelve, ¿cómo? Las pone en el peligro, ¿verdad? Si las mujeres tenían sus baños para protegerse de los que podrían llegar a ser abusadores o boyeristas o lo que quieran ver, cualquier tipo de loco, y tenían sus baños aparte de los hombres para protegerlas, hoy ya no hay protección para ellas. Porque con este tipo de leyes relativistas tan absurdas, ¿verdad? Un hombre que se considere mujer puede entrar al baño de las mujeres, ¿sí? Y de esos casos hay, miren, cantidad de casos, ¿verdad? Que se han dado ahorita en España y en Argentina también. Pero bueno, es parte de lo que hay que ir viendo como parte del fenómeno social. Entonces, cuando vean a los líderes políticos utilizando las prendas de los indígenas, haciéndose pasar prácticamente por parte del pueblo, ¿verdad? Sepan que hay detrás de ellos un tema primero de relativismo y otro tema también de corrupción, donde lo único que quieren son los votos. No es porque realmente estén afanados por esas culturas. Y este relativismo está experimentando un cambio hoy en día. ¿Cuál es el cambio que estamos viendo? Bueno, aquí en la caricatura vemos al feminismo que en principio
lo que intentaba era liberarse del machismo, es decir, liberarse de la opresión del machista. Y eso estaba bien. Pero se está transformando en un feminismo radical, donde en vez de liberarse del machista, ¿verdad? Considera a todos los hombres el enemigo y quiere de alguna manera acabar con ellos. Y lo están logrando, lo están logrando. Ya les diré cómo. Lo que está pasando es que se están convirtiendo en una especie de dictadura. El hecho de que en España, con solo que una mujer y una amiga digan que tal hombre es un violador, lo pueden mandar preso, aunque sea mentira, aunque no haya investigación. No hacen investigación, porque hay una ley llamada del sí solo sí, ¿verdad? Que se basa en aquel refrán de las redes sociales, yo sí te creo, hermana, ¿verdad? Entonces cualquier mujer puede mandar a la cárcel al hombre con solo que consiga a alguien, amigo, que también mienta por ella o con ella. Y ha habido casos ya. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más triste no es que lo metan presos, en realidad pueden llegar a salir libres con una investigación posterior, aunque les hayan arruinado la fama y les hayan arruinado su tiempo de libertad y estudio y queden marcados de toda la vida hombres inocentes que no tenían que haber sido enviados a la cárcel. Pero lo más triste de esta situación es que a la mujer que mintió no le pasa nada, no la multan, no la mandan a la cárcel, no le hacen nada. La tipa le arruinó la fama a un hombre y a ella no le hacen absolutamente nada. Eso es una dictadura. Es una dictadura tremenda. En Honduras todavía no lo tenemos, pero estamos cerca con los partidos de gobierno que son socialistas de importar leyes así. Dime, Oscar. No la mandan a la cárcel ni por falso testimonio, No, ¿verdad? no, no le pasa nada. Simplemente dicen, lo siento, disculpe, la chica mintió, nos vemos, adiós, cada quien para su casa, pero a la chica no le pasa nada, ¿verdad? Está protegida por el mismo Estado, ¿verdad? Terrible, terrible. Miren, ha habido casos incluso en otros países, como Estados Unidos, donde a chicos los acusaron de ser quizá, no sé, abusadores o cualquier cosa, los admitieron eso, y hay chicos que se han grabado y han dejado grabado el video llorando, ¿verdad? Decepcionados por la sociedad que los condenó sin ser culpables y después de grabar el video se quitan la vida. Hay hombres que se han quitado la vida porque les destrozaron toda su fama mintiendo, mintiendo. Y no ha habido uno, varios casos que han ocurrido. Entonces, esto es lo que está pasando. Estamos permitiendo que la gente relativista se convierta en dictadura a nivel de los sistemas de gobierno. Eh, y empiecen además no solamente a sostener leyes así de injustas, sino también a adoctrinar a otra gente para que se mantenga siempre la mentira tras la mentira o la ideología tras la ideología. Dime, Keren McCarthy, te escuchamos. Sí, perdón. Le quería recordar, no sé si usted llegó a saber de un caso que fue de una separación de una pareja, pero tenían un niño. Entonces creo que fue en Argentina. Entonces la mujer, por ser mujer, ella se separó de él, pero se hizo lesbiana. Entonces se fue a vivir con una mujer. Y entonces el papá obviamente se iba, quería mucho a su hijo, pero ella lo peleó y al final por las leyes ella se lo ganó. Bueno, el caso es que el niño tenía como 5 años y él estaba completamente prohibido a verlo, o sea, se quedó con todos los derechos del niño y resulta que ella y su novia lo maltrataban, o sea, lo agarraban, lo quemaban, o sea, las dos se molaban, Y lo incluso se mataron. dice que llegó a tener hasta señas de que lo habían violado, o sea, Sí, y supuestamente estaba a salvo por estar con su madre. Y a pesar de que el papá peleó y todo, pero como era jueza sí. la que estaba en ese caso, pues obviamente él no pudo ganarlo y al final pues así quedó, el niño lo encontraron completamente pues golpeado, tenía moretes en todo su cuerpo, en todo estaba dañado, como digo, entonces ese caso fue bien horrible porque solo por el hecho de que era mujer, ella tenía más derechos y ni siquiera lo cuidó, o sea, ni siquiera había amor por el niño, Eso. simplemente era por capricho de que el hombre, porque ella era feminista, él por deshacerlo de él, pues. Sí. Pero sí, Es solo es para un caso recordar eso, para los terrible. Ese fue uno de los casos más terribles que Argentina ha visto. Y sí, lo he visto y vi las fotografías del chico, del niñito, ¿verdad? En la escuela incluso, las mismas maestras preocupadas por su situación, porque llegaba con la mano fracturada o los moretes en los brazos, de los jaloneados y además el estudio forense que se hace al cuerpo del niño después demuestra la violación también. Entonces es terrible, ¿verdad? Es terrible lo que pasa.
en Argentina, en estos países donde prácticamente este tipo de ideologías se han convertido en dictaduras por falta de objetividad. Yo ahorita tengo un grupo de amigos que son, hay de República Dominicana, hay de Argentina. Tengo un amigo que es de Argentina. Eh, él, pues sí, él como hombre cometió un desliz, ¿verdad? Y claramente tuvo ahí medio coqueteo con una cipota, la novia, la esposa lo descubre y le quitó toda la custodia del bebé. El bebé chiquitito, ¿verdad? Como unos cuantos meses, un añito tal vez tendría. Ahora, a pesar de que él ahora pasa en los grupos en los que tenemos amigos, tratando de ser feliz a su manera, en una ocasión, no sé por qué abrimos el tema en el chat y llorando, llorando decía, ¿verdad? Lo injusto que es la ley ahí, porque el problema de que él haya fallado a la esposa no tiene por qué quitarle a él el derecho de ver a su hijo o a su hija, es hija la de él. Y nos comparte la foto de la bebita cuando él podía abrazar a la bebita, ahora no la deja ni siquiera ver a su criatura, ¿verdad? Es una situación bien terrible, ¿verdad? Todavía que él hubiera abandonado el hogar y se hubiera ido y no hubiera querido responder, todavía ahí diría yo, bueno, la ley tiene que proteger al bebé, pero en este caso no fue ese caso, fue un caso de infidelidad. Bueno, no sé si ni siquiera llegó, obviamente, a ser una verdadera infidelidad o solo fue coqueteo o solo fue que medio le descubrió alguna primera pista y ya con eso estuvo suficiente para obtener de la ley una dura ley, como si el hombre fuera un hombre malvado, ¿verdad? Y yo conozco ahora a este amigo y sé que no es un hombre malo, es un hombre que está tratando de luchar y adelante, pero el sistema prácticamente se ha convertido en un enemigo para los hombres, aun cuando hayan cometido un error. Imagínense si le hicieran esto a las mujeres, ¿qué pasaría en el mundo si una mujer cuando cometiera un desliz como estos o una infidelidad como estas o cualquier situación que se cansara el hombre de vivir con ella, le quitara la custodia de sus hijos y no le permitiera a la mujer ver a sus hijos? ¿Cómo se sentiría ella siendo la madre? Pero, y eso es un tema de apego y de emoción y de sentimientos terribles, destruyen a la persona. Porque este amigo ha estado al borde, incluso seguramente hasta del suicidio, porque se le ve deprimido, se le ve destrozado, porque no puede ver a su hijo, a quien sí ama. Quizás no la ame a ella, pero ama a su hijo. Y, ¿verdad? Y es un tema bien tremendo. Pero bueno, seguiremos hablando un poquito más de este relativismo el día de mañana. Vamos a la virtual a colocar la asistencia de este día. Les comparto este día, permítanme un segundo, la contraseña final. La contraseña final, no, no hay, ¿verdad? No hay, colóquenla entonces. No hay contraseña final. O creo que sí, permítame, creo que sí. Quiero ver. Estoy en esta es historia de Honduras, permítame. Aquí, sociología. Aquí estaba todavía con la imagen, la anterior. Sí hay contraseña, ya les digo cuál es. Creo que si no me equivoco, es la palabra camino. La palabra camino. Esa es la contraseña final. Pasen una excelente noche, chicos. Gracias por participar. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.